Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó a mí dar la enseñanza. Soy Alberto Posadas, del Ministerio Casesa, Ciudad de México. Voy a empezar con una pequeña oración. Espero me acompañe. En nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, te doy por un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, te doy por ese alimento, Señor, ese calzado, ese vestido, ese techo donde vivimos, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, te doy por nuestros apóstoles, Lenson y Becky, nuestros pastores, Señor. Te doy gracias por su vida, Señor, por la pastora Nelly, Señor. Cuídala y protéjala en todo momento, Padre. Sé tú con ella en todo momento, Padre. Ayúdala, Señor, en esa enfermedad que tiene, Padre. Te pido, Señor, que cubras y protejas su hogar, Señor, su familia. Ayúdala en su situación económica, Padre. Te doy gracias por su vida, Señor. Cuida a su hija, Señor, Jimena, Padre. Te doy gracias por su vida, Señor Jesús. Te pido, Señor, por los pastores y Celita. Ayúdala, Padre, en todo momento, Señor. Cuida de su salud, Señor. Declaramos, Señor, sanidad en su vida, Padre. Que esa enfermedad que está pasando, Señor, se va y no va a pasar por momentos más graves, Señor. Te doy gracias, Señor, por su vida, Señor. Cuídala, Señor. Dale fuerza, Señor. Dale fortaleza, Padre. Dale paz, Padre. Ayuda a su familia, Señor. Ayuda al pastor César, Señor. Cuídalo, Señor. Cuídalo en todo momento, Padre. Te doy gracias, Señor, por su vida, Padre. Te doy gracias por la vida de los pastores. Pastor Ramón, Señor. Cuídalo y protégelo en todo momento, Padre. Ayúdalo, Señor, en su vida, Señor. Ayúdalo con esos problemas que tiene, Señor, ahí en su casa, Padre. Con sus vecinos, Señor. Ayúdalo, Señor, a seguir adelante, Padre. A esa labor que le encomendaron. Te doy gracias, Señor, por su vida. Te doy gracias, Señor, también por la vida del pastor Martín y la pastora Sandy, Señor. Cuida ese matrimonio, Padre. Ayúdala en todo momento, Señor. Sé tú con ellos, Señor, en sus vidas, Señor, como matrimonio, como padres de familia. Te doy gracias, Señor, por su vida. Ayúdalos, Señor, en su situación económica, Señor. Ayúdalos también en ese inmueble que tienen destinado para dar tu palabra, Padre. Ayúdalos, Señor. Sabemos que tú tienes tus tiempos perfectos, Señor, y que en cualquier momento, Señor, vas a dar ese lugar para que ellos prediquen tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias también por todos los ministerios que se encuentran en las diferentes iglesias, Señor. Aquí en la Ciudad de México, Puebla, San Martín, Morelos, Señor. Ayúdalos, Padre. Ayuda a cada líder, Señor, que se encuentra dando ese servicio, Señor. Ese servicio que sabemos que todos lo damos con gusto y agrado, Señor, con amor para ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, te doy porque has sido bueno con nosotros. Nos has dado paz, Señor. Nos has dado salud, Señor. Tú eres bueno, Señor, porque como dice tu palabra, si crees en mí, yo haré cosas maravillosas en tu vida, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por todo, Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante en tu palabra, Señor. A ser esos líderes comprometidos, Señor, en tu palabra, Padre. Te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, el título de la enseñanza le puse Compromiso con Dios.
Y vamos a hacer una pregunta que es, ¿cuándo nos, ¿cuándo nos comprometimos con Dios? Nos comprometimos con Dios desde que decidimos que Él entrara en nuestro corazón. Ahí es donde empezó ese querer por el hacer. Porque muchas veces pensamos que, ¿cómo es que lo voy a hacer? ¿O por qué lo voy a hacer? Tengo que tener una razón por la cual yo debo de hacer las cosas, ¿no? Y la principal razón es de hacer nuestro servicio con amor, porque Jesús dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, y más que nada es por agradecimiento que tenemos que hacer las cosas. El estar en su servicio, el congregarnos, el conectarnos a las clases, todo está enfocado en el servicio. Y ese servicio, pues lo tenemos que dar con agrado y con gusto. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con Él? Y voy a dar 1, 2, 3, 4 puntos en los cuales está nuestro compromiso. El primero es dar a conocer su palabra. Y vámonos a la palabra en Hechos 1:8 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y en el segundo dice, confesar su nombre. Y lo podemos ver en Lucas 12, del 8 al 9, que dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Otro de los puntos es servirle. Y vámonos a la palabra de Dios en Efesios 4:7, que dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en Efesios 4, del 11 al 12, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sí, está muy, muy claro su palabra aquí en estos versículos, en Efesios 4:7, que dice: Él dio gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno nos da esa gracia, ese don, el don de predicar, el don de, por ejemplo, el de, también dio, él dio palabra, y esa palabra se las da a ciertas personas. Esas personas los creó, los constituyó, les dio protesta, les dio sabiduría, entendimiento, que vienen siendo a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros. Como dices aquí su palabra, que Él crea a esas personas, Él les da entendimiento, les da razonamiento. ¿Y para qué
¿para qué los prepara? Pues para que su reino crezca, para que su reino no se quede solamente en la palabra de escuchar la palabra nada más, no. Aquí Él precisamente nos dio esa indicación, ese sí, prepararnos, así como preparó ahorita en este caso a la hermana Marianita que va a predicar para este domingo. Ella ya estaba preparada, ya ahorita le va a dar entendimiento, le va a dar fuerzas para que dé la palabra y que ella va a dar testimonio en ese momento. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué ponen a cierta persona a predicar, no? Pues no es preguntarle a la paz, no es preguntarnos entre nosotros, hay que preguntarles a Dios. Dios es el que pone las personas y en los tiempos de Él, porque el tiempo de Dios los tiempos de Dios son perfectos. No hay que cuestionarnos, al contrario, hay que gozarnos al saber que Él está haciendo algo en su vida de esa persona y saber que Él por algo está poniendo a cierta persona en los diferentes ministerios, evangelismo, de niños, en los banderistas, en la misma seguridad o en los diferentes ministerios, ¿no? Pero sí hay que tomar bien en cuenta que no debemos de cuestionarnos por el hecho de, oye, ¿por qué ponen a esa persona? ¿Y por qué? No, al contrario, saber que Dios lo está poniendo y no hay que cuestionar a Dios. Él es bueno y Él por algo está poniendo a esa persona. Y es de su palabra que nos está dando mediante las diferentes personas que predican de su palabra. Otro de los puntos es dar buen testimonio. Y lo podemos ver en Efesios 4, del 22 al 24, que dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y en dónde debemos de dar ese buen testimonio? Ese buen testimonio lo podemos dar precisamente primero en nuestra casa, con nuestra familia, en la iglesia, con nuestros hermanos en Cristo, en el trabajo, con nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, con toda persona que se encuentre laborando ahí en nuestro centro de trabajo, en el centro de estudio, con nuestros profesores y compañeros de estudio, en el caso de los jóvenes que van a estudiar, en el caso de los niños. También como niño también tiene que dar un buen testimonio en su entorno, ¿no? En el ámbito social, con nuestras amistades, con nuestros vecinos, con toda persona que tengamos relación. Sabemos que Dios está en esos momentos cuando damos ese buen testimonio. En la relación con los demás en forma general, ¿no? Y está claro, en el versículo que
Dice Efesios 4 del 22 al 24. Vamos a dejar ese hombre que fuimos de atrás, ya no voltear, porque muchas veces el enemigo es el que está ahí recordándonos que fuiste de tal manera, pero porque ya soy otro hombre, ¿no? Desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya tenemos que hacer ese cambio. Sabemos que es un esfuerzo, sabemos que nos tenemos que esforzarnos en escuchar de su palabra, leer la Biblia, aprendernos versículos, tener un tiempo con Dios. Y como dice aquí en su palabra, dice, ya ese viejo hombre ya pasó, ya fue, ya no tiene que ser, ya somos nuevas criaturas, ¿no? Porque muchas veces el enemigo sí, nos engaña con todo lo que tiene aquí en la vida terrenal, ¿no? Que son muchos de las tentaciones, ¿no? La tentación del alimento, el querer, por ejemplo, pues sí, tener esas, por ser personas ambiciosas o tener algo que, pues si yo lo tengo ya en mi casa, ¿por qué voy a comprar otra cosa que no debo, no? O no sé, así cosas así, de lo más significante a lo más grande, ¿no? Y como dice aquí, su palabra dice, renovaos en el espíritu, en nuestra mente, todo está acá también en nuestra mente. Tenemos que cambiar en nuestros pensamientos, más bien tener el pensamiento de Dios, ¿no? Como dice nuestra pastora Nelly, ¿qué haría Jesús en ese caso? En todo momento, ¿qué haría? Pregúntate, hazte esa pregunta. ¿Qué haría Dios? Más bien Jesús. ¿Qué haría Jesús en ese momento que estás pasando, ¿no? Hacernos esa pregunta, ¿qué haría? Si estoy pasando por ejemplo, por un problema con un compañero, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo se comportaría o qué palabras daría? Dios es amor, Jesús es amor. Entonces, ¿cómo le harías a la otra persona? ¿Qué le dirías? No le dirías cosas malas. ¿Por qué? Porque Jesús dio palabra, dio buenas palabras, dio buenos consejos de unidad, de amor, de compañerismo, de paz. Y así también como lo dice en el versículo 24, vestidos del nuevo hombre y creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muchas veces uno quiere cubrir una cosa con otra, pero no, aquí es hablar la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. Y así como dicen, ¿en dónde lo vamos a dar ese buen testimonio? Pues en nuestra vida diaria. ¿Cómo logramos mantener ese compromiso? Ser continuo en el servicio, tener un corazón agradecido, tener un tiempo íntimo con Dios, valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados, tener el tiempo de ayuno y oración. En este punto
de la oración, así también la oración es eficaz, la oración es buena y tenemos que tener ese tiempo de oración. Muchas veces nos dice nuestra pastora, oren, oren en todo momento, en la mañana, en la noche, en todo acto que vayan a hacer, en toda situación, oren. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que poner siempre por delante a Dios. Sabemos que Él va a orar en nuestras vidas, ¿no? Y en la oración se liberan muchas cosas. Por ejemplo, también nos pide que oremos en la congregación, antes del servicio, pero muchas veces o no llegamos temprano o estamos haciendo otras cosas. Por ejemplo, yo llego y sí, pido una disculpa porque no, pues sí, llego y ando haciendo las cosas, pero en ese momento que estoy haciendo las cosas, pues estoy orando, ¿no? Pero así como dijo la pastora ayer, no te afanes en hacer las cosas. Primero, dedícale el tiempo a Dios en la oración. Si te están pidiendo que ores, pues ora, ¿no? Que va a ser media hora, esa media hora ora. Y no le dediques tu tiempo a otras cosas. Pero muchas veces es por inercia o no sé. Yo le pido perdón a Dios porque pues sí, hay muchas veces que hago eso, ¿no? Pero pues hay que, como dicen, nos tienen que caer los 20. Vamos a hacer un cambio también. Tener nuestro devocional, congregándonos, conectándonos también a las clases. Esas clases también son de bendición. Tenemos que tomarlas porque muchas veces decimos, no, ¿para qué me voy a conectar si ya eso ya lo vi? Porque pues, tú no sabes en qué momento te puede hablar Dios. Dios puede cambiar la situación. Dios te puede llamar en cualquier momento y decir, no, mira, haz esto, tienes que hacer esto de esta manera. ¿Qué ganamos al estar comprometidos con Dios? Al estar con Dios tenemos libertad y lo podemos ver en Juan 8:32 que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos también vida eterna en Juan 3:36 que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Tenemos también salvación, que lo podemos ver en Juan 10:10, que dice, yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo, y entrará y saldrá, y hará y hallará pastos. Aquí al último, en otra versión dice que tendrá alimentos. Y el último es, tenemos el respaldo. Dios es nuestro respaldo, con Él tenemos ese respaldo. Muchas veces, en el caso de una hermanita que es Rosalba, que siempre dice, en sus oraciones dice, tenemos abogado, pues ese abogado es nuestro respaldo. Y lo podemos ver en Juan 10:11 que dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en Efesios 6:11 dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, hermanos, pues sí, así como
nos habló Dios en su palabra, que pues sí, el compromiso es desde que nosotros lo recibimos a Él en nuestro corazón. Así también, pues, seamos esas personas comprometidas y sabemos que tenemos bendición. Y por gracia también, como dice su palabra, que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Así también, pues sí, hay que esforzarnos, hay que, sí, saber ser esas personas maduras para tener ese conocimiento en su palabra y saber que Él por algo nos está hablando, ¿no? Muchas veces uno, pues sí, ¿no? Yo iba a hablar de otra cosa, pero algo me dijo que hablara de esto del compromiso. Y así también, como dice, por algo está hablándonos, ¿no? Y en mi persona también está hablando, ¿no? Que, pues sí, hay que hacer un cambio. Pero ese cambio también tiene que pedírselo a Dios. Damos gracias. Pedimos al Espíritu Santo que, pues sí, que nos haga ese cambio y pedirle a Dios que nos dé fortaleza para seguir adelante y no darle pie al enemigo para que tome control, ¿no? El control sabemos que lo tiene Dios y sabemos que Él obra en cada uno de nosotros a buena manera, pero sí tenemos que tener esa disposición en cada uno, bueno, en cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, pues esta fue mi enseñanza y pues me voy a despedir con una oración. En nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra tuya, Señor, que me diste, Señor. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a que atesoremos esa palabra tuya, Padre. Que la pongamos en práctica, Señor, en todo momento, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque pues me has dado ese privilegio de compartir de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esto. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que tengamos ese compromiso, Señor, que nos estás pidiendo, Señor. Te doy gracias, Padre. En nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Que tengan excelente día y buen fin de semana.